Este es un resumen histórico de dos importantes temas desconocidos para la Iglesia: la misteriosa comisión del profeta Jeremías y el trono del rey David. En orden cronológico. Primera parte. Capítulo 1. El nacimiento de los hijos de Judá, con derecho al trono sobre Israel. Génesis 38, versículo 27. ¿A qué tribu de Israel pertenece el actual monarca de Israel, y por lo tanto el futuro rey de Jerusalén? Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de donde estaban sus hermanos, y se fue a casa de un varón adulamita, que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Y Judá tomó esposa para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la esposa de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la esposa de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a su nuera Tamar: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela, porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, esposa de Judá. Y Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat, a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por esposa. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: Déjame ahora estar contigo, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás si te llegas a mí? Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu anillo y tu cordón y tu báculo, que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió nuevamente las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que recuperase la prenda de manos de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim, junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Y acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del hombre de quien son estas cosas estoy encinta. Y dijo más: Mira ahora de quién son estas cosas, el anillo y el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Y sucedió, cuando daba a luz, que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó su mano y le ató un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo:
¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Este pasaje de Génesis 38 une en la genealogía de Jesucristo con Abraham. Para este punto usted ya sabe que Dios hizo una promesa dual a Abraham en Génesis capítulo 12, porque Dios le prometió a Abraham que en su simiente, es decir, en Jesucristo, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Posteriormente, estas promesas pasaron a Isaac y más tarde a Jacob, y Jacob repartió estas dos grandes promesas a dos de sus hijos. Recordará la parte nacional y terrenal que contiene el derecho de primogenitura pasó a manos de José y a sus hijos Efraín y Manasés, estando en Egipto. Pero la otra parte de la promesa dual contenía la parte espiritual que tiene que ver con la simiente en singular. La simiente es Jesucristo, en el cual serían bendecidas todas las familias de la tierra, tal como lo dice Génesis 12. Esta parte de la promesa dual fue para Judá, es decir, que el Mesías sería de la familia de Judá, hijo de Jacob. Esta promesa nos habla de la autoridad delegada por Dios para que de los descendientes de Judá salieran los monarcas que gobernaran su nación, la nación de Israel, no solamente a los judíos. Judá tuvo 5 hijos: Onán, Sela, Fares y Sara, de los cuales y Onán murieron por su maldad. Por lo que la historia nos dice que Fares y Sara recibieron la promesa de la simiente bendita. Ambos hijos de Judá recibieron el privilegio de recibir en su familia al Hijo de Dios, pero ¿por qué los hijos de Sara ni siquiera reinaron en Israel ni en Judá antes de las 2 grandes deportaciones? Y los descendientes de Fares, ¿sí? ¿Por qué los hijos de Fares gobernaron sobre Israel hasta la deportación a Babilonia y después de su cautiverio y regreso a Jerusalén ya no continuaron gobernando? ¿Por qué después de la deportación a Babilonia ya no hubo rey en Judea? ¿Acaso Dios dejó de cumplir el pacto con David acerca de que de sus descendientes nunca dejarían de gobernar en Israel? Muchos dicen, es que Jesús reina en Judea desde el cielo, pero Judea no está en el cielo, está en Medio Oriente. Y de acuerdo con el pacto con David, este trono es terrenal, es físico y está establecido aquí en la tierra. E incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mismo rechazó reclamar el derecho, el doble derecho que tiene a ocupar el reino de Israel aquí en la tierra. En los pasajes de los evangelios vemos que Jesucristo rechazaba a todos aquellos que pretendían establecerlo como rey en Judea. Por muchas cuestiones, Jesucristo no quiso ser rey de Judea en el tiempo de su primera visita. Y es a la segunda venida de Jesucristo, es a su regreso cuando Jesucristo tomará posesión de ese trono. Pero ¿quién está sentado en el trono de Israel, no solamente de Judea, sino de todo Israel, en este siglo, en este presente? ¿Quién de los descendientes de David ocupa su lugar como gobernante de esta nación? ¿Cómo es que una familia real, como la familia de José, terminó como un humilde carpintero con derecho al trono de David? ¿Y qué tiene que ver el ministerio del profeta Jeremías en todo esto? ¿Cuál fue la tarea que realizó el sabio y anciano profeta tocante a este tema? Estas y otras preguntas que ya casi nadie se hace son las que vamos a analizar en las escrituras a continuación. Toda la historia se resume a que el monarca actual y futuro rey de Israel o de Jerusalén debe pertenecer a la tribu de Judá. Es judío el rey actual y será judío el futuro rey. Todo conforme a las escrituras. En el escudo de armas de Gran Bretaña, vemos la imagen del león amarillo, símbolo del león de la tribu de Judá. Es extraño que en las Islas Británicas no existen los leones como parte de la fauna natural, pero en la Gran Bretaña solo existe un león y es en la familia real. Capítulo 2. ¿Qué es el cetro y la familia de David con derecho al trono sobre Israel?
¿Qué es el cetro? Es un bastón de mando. Es un bastón o una vara que lleva el gobernante como distintivo de autoridad real. A veces el término cetro se usa en un sentido figurado para representar reyes o autoridad, en especial autoridad real. Es una insignia del poder supremo. Reinado también representa un gobierno. El cetro es la autoridad de Dios que fue delegada a los reyes humanos para gobernar sobre su nación, es decir, sobre Israel. Entonces, este bastón de mando que representa poder, autoridad, solamente tiene derecho a llevarlo en la mano el monarca, al hombre sobre el cual le es depositada la autoridad de Dios. Ahora, entiéndase que esta autoridad delegada por Dios es por herencia, es decir, solamente los descendientes de David pueden heredar el cetro para gobernar sobre Israel. Y cuando el reino se dividió en dos naciones, la familia de David siguió reinando sobre los judíos, el reino del sur. Y sobre Israel gobernaron distintas dinastías con reyes que ya no pertenecían a la familia de David. Fueron diversas causas las que dieron origen a la división del reino y a la separación del trono de David del reino de Israel. Aunque los judíos no son el reino de Israel o el reino del norte, sí son hijos de Israel. En resumen, el trono perpetuo de David fue establecido y confirmado para reinar sobre Israel. Pero en el tiempo de la división del reino de Israel en dos naciones, el trono de David fue separado del reino de Israel para gobernar sobre una parte de los hijos de Israel, es decir, en los judíos, en el reino del sur. Esto es algo muy importante, porque la historia bíblica nos dice que aunque David o los descendientes de David pecaron y ofendieron a Dios, Dios no los desechó ni les quitó el derecho al trono como lo hizo con Saúl, el primer rey de Israel. En aquel tiempo, Dios separó a Israel del trono de David, pero David continuó reinando, su familia, sus hijos continuaron reinando sobre una parte de los hijos de Israel, sobre 3 tribus, Judá, Leví y Benjamín. ¿Nos damos cuenta de esto? Cómo a pesar de las fallas humanas de los reyes de Israel, de los pecados de los hijos de David, Dios no los desechó para continuar reinando sobre Israel, porque Dios hizo un pacto con David. Los reyes judíos de la casa de David no fueron desechados del trono, del cetro, pero los reyes del norte, de los reyes de Israel, cuando sufren la deportación a Siria, sí fueron desechados por su idolatría, por su apostasía, porque estos reyes de Israel del norte, no eran hijos de David, no eran de la dinastía davídica. Ellos sí fueron desechados. Es muy importante que entendamos la historia bíblica, porque eso es lo que está pasando en este tiempo, en este siglo. El trono del rey David, la corona real de Israel, sigue presente, sigue vigente, no ha desaparecido. El trono del rey David está reinando sobre Israel, sobre las tribus de Israel. Esto es algo sorprendente, porque si tú miras a Palestina y en los judíos no hay ningún rey, y tú te preguntas, entonces, ¿dónde está el rey de Israel? Y es lo que estamos explicando a lo largo de estos videos. Nuestro Señor Jesucristo es la raíz y el linaje del trono de David. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, aquí en la tierra, Él delegó la autoridad de reinar sobre Israel a la familia de David. Jesucristo es hijo de David según la carne, por ser hijo de María e hijo adoptivo de José, el carpintero. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él rehusó ocupar el trono de David. Esto demuestra aún más la humildad de Jesucristo, porque Él bien pudo proclamarse como el rey de Israel. Y sin embargo, Él rechazó ser puesto por rey de los judíos. Jesucristo tiene el doble derecho al trono. Sin embargo, fue tanto su amor por ti y por mí que Él rechazó ese título que le corresponde para ser rey de nuestras vidas. Porque entre otras cuestiones, su prioridad no era reinar sobre Israel. Él vino a dar su vida por toda la humanidad. Además de que en Jerusalén
o en Palestina, solamente en los tiempos de Jesús estaban presentes 3 tribus, Judá, Leví y Benjamín. Y las otras tribus de Israel, las ovejas perdidas de Israel, están dispersas. Y él mismo, en Mateo capítulo 10, versículo 6, ordena a los discípulos ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el libro de los Hechos, los propios apóstoles le preguntaron a Jesús si él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Quiere decir, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, él sabía y los apóstoles sabían que las ovejas estaban dispersas, no estaban en Samaria. No estaba el pueblo, no estaba la nación de Israel y tampoco estaba presente el trono del rey David. En su lugar estaba Herodes, un hombre pagano reinando sobre los judíos. ¿Cuál es el fundamento bíblico sobre el cual se sostiene la corona real de Israel? Libro del Génesis, capítulo 17, versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esta promesa del cetro también fue confirmado más tarde a Jacob, en Génesis, capítulo 35, versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dios, previniendo que la familia de Abraham habría de crecer, habría de multiplicarse, hasta convertirse en muchas naciones, estableció a hombres con la autoridad de Dios para que continuaran gobernando sobre los descendientes de Abraham en el nombre de Dios. Es decir, la corona real de Israel es una extensión de la autoridad divina. Si decimos que los pastores y ministros tienen control, tienen un gobierno, una autoridad sobre la iglesia, con ese mismo principio los reyes de Israel tienen la autoridad sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. En Génesis capítulo 35, versículo 11, Dios habla que los descendientes de Jacob habrían de convertirse en una nación poderosa. No es cualquier nación. Es una nación que tiene promesas y pactos de parte de Dios. Y también habla de un conjunto de naciones que también son poderosas porque comparten la misma bendición que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque son descendientes o hijos de estos patriarcas. Pero también habla del gobierno de Dios sobre estas naciones que saldrían de Jacob. Al final del versículo 11 dice: reyes saldrán de tus lomos. De aquí es el fundamento del derecho de los reyes de Israel. El derecho de los reyes de Israel es otorgado por Dios y generalmente yo pienso que este derecho es limitado. Es decir, el derecho que tienen los reyes de gobernar es sobre Israel. Se limita nada más a los descendientes de Jacob, no a todo el mundo, mucho menos a la iglesia. El límite de los reyes de Israel es exclusivamente sobre la nación de Israel, sobre la gente de Israel, no sobre la iglesia, tampoco para dirigir al mundo. Por lo tanto, si hubiera un rey de Israel que pretendiera gobernar al mundo y aún a la misma iglesia, estaría rebasando los límites que Dios le establece, convirtiéndose en un gobierno tirano. El único que puede gobernar y reinar sobre Israel, sobre la iglesia y sobre el mundo al mismo tiempo es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Porque Jesús es Dios y a Él le pertenece toda la autoridad, toda potestad. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Jesús dijo: yo soy la raíz y el linaje de David. ¿De qué está hablando? De un doble derecho. Jesús tiene doble derecho al trono de David o a la corona de Israel. En el próximo video voy a hablar en qué consiste este doble derecho. Pero Jesús es Dios y a Él le pertenece
esta autoridad delegada a los reyes de Israel. Y al mismo tiempo es linaje o descendiente de David. Por lo tanto, al ser hijo de David, tiene el derecho sobre el trono de Israel, porque todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. De tal forma que la corona real de Israel, el trono de David, fue instituido por Jesús y para Jesús fue creado. Para Jesús es creada la corona. ¿Cuál es el fundamento bíblico sobre el cual se sostiene el trono perpetuo del rey David? Esto está en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. El pacto con David. Y usted ya puede ver el video donde explicamos el pacto de Dios con David. El cetro forma parte de las promesas espirituales que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. Después pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, como lo acabamos de leer, y de Jacob pasó a Judá en Génesis 49. De Judá pasó a Fares y posteriormente a Sara, sus descendientes. Pero antes de que llegara a manos de Sara, los descendientes de Fares recibieron la autoridad de Dios para gobernar sobre Israel, siendo el rey David el mejor rey que haya tenido hasta el día de hoy esta nación. Generalmente yo digo que el mejor rey sobre la tierra que ha tenido la humanidad en toda su historia ha sido el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios que dirigió una nación y la unió con un solo propósito, la de glorificar a Dios. El reinado de David, el gobierno de David, es una profecía del reino de Cristo. Por eso es el mejor rey que haya visto la humanidad en toda su historia. Conforme a lo que hemos mencionado, podemos determinar que existe el derecho divino de los reyes. El cetro es autoridad delegada por Dios a los hombres, a los reyes. Por lo tanto, la monarquía de Israel es de ordenación divina, viene de parte de Dios. El derecho es hereditario por cuanto única y exclusivamente le pertenecen a los descendientes de David, a una sola dinastía, la de David. Por lo tanto, es irrevocable. Este derecho adquirido por virtud del nacimiento no puede perderse por actos de usurpación, cualquiera que sea su duración, ni por incapacidad del heredero, ni por acto alguno de deposición. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que los reyes son responsables ante Dios. Por cuanto la autoridad viene de Dios, a él darán cuenta los reyes de Israel. Si el rey de Israel se somete a Dios, por lo tanto, el pueblo tiene que obedecer al rey. Y si ocurriera que el rey ordenara algo contrario a la ley de Dios, Dios debe de ser obedecido primeramente por encima del rey. Esta es la doctrina del derecho divino de los reyes de Israel. Y algo muy asombroso que la mayoría de los cristianos ignoramos es que este trono sigue presente, sigue existiendo. No solamente Jesucristo, el Rey de Reyes, gobierna sobre la iglesia en el cielo, sino que los descendientes de David siguen reinando sobre Israel aquí, en la tierra. El trono existe, la corona es real, pero ha permanecido oculto ante nuestros ojos durante mucho tiempo. La corona real de Israel sigue vigente y el descendiente de David sigue gobernando sobre la nación de Israel. Si usted mira hacia Palestina, no hay rey en Jerusalén, pero eso no significa que no exista Israel y que no exista el trono de David aquí en la tierra. Ambos existen. La única diferencia es que no están físicamente en Jerusalén. Cuando regrese el pueblo y regrese el trono de David, regresará el rey. Y antes de que regrese el gran rey, el Rey de Reyes, regresará el que le antecede sobre la corona de Israel. Hasta aquí los primeros 2 capítulos sobre la corona de Israel y el futuro de Jerusalén.